Bueno, un poco nosotros vamos a hablar de la situación que hay en materia de personas defensoras de derechos humanos. Esta organización que fundó el comité hizo un pequeño informe que presentó el mes pasado y encontró que en el año 2011 hubieron 209 violaciones de derechos humanos a personas defensoras. Estas 209 violaciones implican que 188 personas fueron afectadas. Y durante el primer trimestre de este año documentamos que por lo menos hay 47 violaciones de derechos humanos y que corresponden al igual número de personas, que son 47. Un poco rescatando esta parte de que es reciente realmente los derechos humanos en este país y sobre todo es muy reciente asumirse defensor de derechos humanos, quisiera un poco explicar la definición que se tiene por defensor de derechos humanos. Esta definición la avala primero la Declaración de Defensores de la ONU, que también es reciente, es en el año 1998 cuando se firma, y que tardó 15 años para que los diferentes estados aceptaran que hubiera una declaración sobre personas defensoras de derechos humanos. También está basada en un folleto que se llama el folleto 29 de la ONU, y recientemente la Comisión Interamericana sacó un informe sobre situación de personas defensoras de derechos humanos en América Latina, donde reafirma que es un defensor. Que es un defensor prácticamente es cualquier persona, no importa su profesión, no importa si es remunerado el trabajo que hace o no, que promueva y defienda los derechos humanos, que acepte la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que acepte que el ejercicio y la promoción y la defensa la hará de manera pacífica y que adopte todo y cada uno de los derechos que se van desarrollando en el largo de la historia. Este es un defensor de derechos humanos. Por lo tanto, muchos de los movimientos sociales y políticos, muchas de las organizaciones que existen en este país, aunque ellos no se asuman como defensores, son defensores de derechos humanos. Los indígenas que luchan por su territorio, luchan por el agua, ahorita las recientes luchas contra la minería, ¿no? Toda esa parte son defensores de derechos humanos, personas que ejercen un derecho y que no solamente lo ejercen, sino que lo promueven y defienden ese derecho. Esto nos lleva a que el Estado tiene obligaciones y tiene tres obligaciones principalmente. Una, de satisfacer los derechos, es decir, de crear las condiciones materiales para que esos derechos puedan desarrollarse. Dos, tiene la obligación de proteger los derechos. Es decir, que el Estado no solamente tiene que garantizar la infraestructura para realizarlos, sino que proteger y salvaguardar los derechos que tienen las personas. Y tres, una parte de garantía, de garantizar, de no hacer ningún acto en contra de las personas que ejercen esos derechos. Y de ahí nosotros nos preguntamos, ¿en qué contexto se está dando las agresiones a las personas defensoras de derechos humanos? Y junto con el Comité CEDES hemos construido 10 puntos de contexto. Uno es, hablamos que en este país hay una profundización de las reformas neoliberales como una reacción conservadora a la crisis económica mundial. Dos, hablamos del narcotráfico como economía criminal y como fuente de financiamiento de los grupos paramilitares. Tres, hablamos del paramilitarismo como la mano siniestra del Estado, es decir, aquel mecanismo por el cual el Estado intenta diluir su responsabilidad y trasladarla a grupos paramilitares. Cuatro, hay una justificación de la restricción de los derechos humanos con pretexto de un enemigo interno que en este país se le ha llamado narcotráfico. Cinco, hay un uso sistemático del terror para combatir a este enemigo interno. No es casual que haya en este momento en México, ya desde el 2008 sobre todo, cuerpos despedazados, ¿no? Precisamente tirados en escuelas públicas, donde se puede exhibir precisamente ese tipo de maniobras de terror. 6, hay una militarización institucional y de la vida social. Es decir, los militares tienen un mayor rol en esta sociedad y se vuelven una opción para muchos jóvenes al desarrollo social. 7, la criminalización de las personas defensoras y de la sociedad en general. Lo interesante de esta estrategia es que no solamente se está quedando en criminalizar a los que luchan, sino incluso a los que son entes que no luchan, antes de que decidan poder luchar, también hay un proceso de criminalización. 4,
está la creación de marcos jurídicos que legalizan las prácticas violatorias de derechos humanos y garantizan la impunidad. Y este es un fenómeno muy curioso porque mientras el Estado, los senadores, el Poder Legislativo aprueba la reforma constitucional, también aprueban la ley de delincuencia contra la delincuencia organizada, que viola los principios internacionales del principio de Palermo, y aprueba otras subleyes que, como en el Estado de México, es ilegal repartir un volante, o aprueban reglamentos en pequeñas ciudades como el Distrito Federal, donde en el metro es ilegal repartir volantes o hacer mítines, ¿no? Entonces, esta es la dualidad, ¿no? Lo que decía a lo mejor la compañera de la esquizofrenia, ¿no? Aunque nosotros le llamamos más bien como una estrategia de terrorismo de Estado. 9. El uso de los medios de información para difundir partes de guerra, no para informar a la sociedad, sino lo que se ve en los medios de comunicación son partes de guerras, tantos muertos, tantos heridos, de tal cártel, de tal autoridad. Y 10, la polarización social mediante la ruptura acelerada del tejido social. Es decir, lo que intenta hacer esta política es romper los pocos lazos de solidaridad que existen en una sociedad propiamente capitalista e individualista, y donde hay lazos fuertes de solidaridad intenta mellar esos procesos.